Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Organizando las Finanzas a través de la tecnología. Jorge, ¿cómo estás? Emilio, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Una semana más, Jorge. Un día más de transmisión por nuestro programa 3 a la semana y nuestro segmento Organizando la Finanza. Muchas gracias a nuestros colegas del programa anterior por permitirnos el espacio. Claro que sí. El tema de hoy, Ramón, es un tema que tenemos o que está sonando las fanfarrias en nuestro país por la situación que amerita el tema de lo que es el costo de la canasta promedio. De hecho, actualmente se está debatiendo el tema del aumento de salario, del salario mínimo. El gobierno en esta semana se pospuso una nueva reunión para una fecha indeterminada, una reunión que tiene el presidente con los líderes de gremios sindicalistas, ¿verdad? Con el propósito de buscar una alternativa al tema del aumento del salario mínimo, Jorge. Mira, yo veía o escuchaba en las noticias que alguien comentaba que el sector privado, ya teniendo como que claridad de la situación que está pasando, no debería ni siquiera esperar a que se le exija o se le pida el tema del aumento de lo que es el salario mínimo. Pero yo creo que mientras ellos más encogen ese dinerito, más provecho le sacan. Mira, la realidad es, Jorge, que no es un tema fácil para los empresarios. Es un tema complicado. El tú decir, voy a aumentar, no es solamente aumentar el salario al empleado. Eso tiene muchísimas cargas impositivas. Eso implica en todo. Que inciden directamente en las empresas, en las finanzas de las empresas. Obviamente también impacta de manera negativa la finanza de las personas y de las familias, porque si hablamos de qué ha pasado desde el 2010 hasta el 2014, podemos decir que la canasta en promedio, la canasta familiar, Jorge, en promedio, ha pasado de 23,000 y algo de pesos a 27,000. Se ha incrementado en aproximadamente 4,489 pesos la canasta básica familiar en promedio. Eso en los últimos 2 años. Eso en promedio, eso en los últimos 4 años, Jorge. Ahora, si nos vamos a la parte del salario, ¿tú sabes cuánto ha aumentado el salario en ese mismo periodo de tiempo? Solamente ha aumentado 2,400 y pico de pesos, Jorge. Eso, obviamente, te da como punto de partida que el trabajador que gana ese mínimo no tiene forma de cubrir la canasta básica. No llega al salario requerido para tener los costos cubiertos de la canasta básica. Oye la situación, o sea, no es que el empleado que gana el salario mínimo tiene su canasta según esta proyección, obviamente, según este estudio, porque él lo clasifica en 5 categorías, los empleados. Entonces, el empleado del nivel más bajo debería tener un salario aproximadamente de 11,000 pesos, Ramón. Eso era en el 2010. Pero la canasta andaba por un promedio de 10,000 y algo. O sea, ahí hay un margen para algunos gastos de emergencia, pero el gasto mínimo o el salario básico no era de 10,000 pesos, Ramón, para el 2010. Era muy por debajo. El salario mínimo andaba muy por debajo. Entonces, la realidad, cuando tú haces la comparación con la actualidad, el salario básico mínimo requerido está muy lejos de lo que se requiere para la canasta básica. Tú mencionabas, y es bueno destacar, Jorge, tú acabas de decir que se divide como que la población en 5 grupos. A lo que nos referimos con esa segregación son quintiles. El Banco Central, para definir esos grupos, ellos definen 5 quintiles que representan las clases sociales. Una población aproximada de 500,000 familias cada quintil. Si hablamos del posicionamiento de cada uno de los quintiles, el primer quintil es donde está la clase más pobre, la clase desposeída, la que tiene menos oportunidades. Y el quinto quintil estaríamos hablando de aquel grupo más privilegiado, que tiene condiciones y puede salir, tiene poder adquisitivo mucho más alto que el resto. Entonces, los quintiles, mucho más de lo que gana. Claro, al final, los quintiles
Los quintiles que están entre el 2 y el 4 son los quintiles más o menos clase media y que más o menos tienen la capacidad o el poder adquisitivo de adquirir bienes y servicios. Si nos vamos, Jorge, y vemos cuál es el costo, porque la canasta familiar, hablábamos de 27,000 y pico de pesos que está actualmente, realmente eso es un promedio, porque no es verdad que una familia que pertenece al quintil, al primer quintil, puede adquirir, ¿verdad?, los bienes y servicios que se producen en la canasta familiar. Tú sumas los salarios de una familia de 4 o 5 miembros, los dos salarios de los dos padres, asumiendo que los dos trabajen, y fácilmente no llegan a 20,000 pesos, posiblemente no lleguen, ¿no? Porque estamos hablando de la clase básica, la clase más mínima del sector del que estamos hablando, de los quintiles que Ramón menciona. Entonces, esas personas no ganan, Ramón, posiblemente 12, 13,000 pesos para poder sumar sus gastos y decir, bueno, aquí tenemos cubierto lo que es la canasta básica que estamos promediando ahora en este año. Si vemos el renglón de cada quintil, del costo de la canasta básica de cada quintil, en el periodo 2010-2014, en el primer quintil, se pasó de 10,167 pesos el costo básico de la canasta familiar a 11,457. En el segundo quintil pasó de 15,005 pesos a 16,200 pesos aproximadamente, Jorge. En el tercer quintil, ¿verdad?, pasó de 18,546 a aproximadamente 20,547. Ahí yo te haría una pregunta. Cuando yo veo esa cifra, rápidamente tú te das cuenta que eso anda por un 10% a un casi 11% de promedio anual. ¿Ha sido así el mismo comportamiento del salario de las personas? No, para nada. En lo absoluto. De hecho, Jorge, el salario podemos decir que ha experimentado un ajuste producto de la indexación de la inflación. Es decir, los aumentos que se han hecho son producto o responden, digamos, que a la inflación que hemos experimentado en los últimos años, que anda alrededor de un 4.5 más o menos en promedio. Pero el ajuste no se asimila tampoco. No, el ajuste, óyeme, si tú te pones a pensar, si tú te pones a analizar a profundidad los datos que tenemos disponibles, te vas a dar cuenta que el empleado promedio solamente puede o tiene poder adquisitivo de un 40% de lo que está en la canasta familiar, Jorge. Si vemos eso desde esa perspectiva, tú te das cuenta, óyeme, definitivamente una familia, para poder subsistir económicamente hablando y poder proveer los servicios básicos, tienen que trabajar en las dos parejas. Yo voy un poco o en muchos de los casos, el principal contribuyente de la familia, el que más trae a la familia, tiene que trabajar hasta dos empleos. ¿O no es así, Manolo? Yo creo que estamos en la era de los magos, Ramón. Sí. En la clase baja, por así decirlo, hay que ser mago para sobrevivir. Y nosotros hemos tratado en temas anteriores el tema de las finanzas. Cuando yo me ponía a ver esta comparación y contrarrestaba lo que es el ingreso promedio para la canasta familiar, la verdad, Ramón, es que mago le queda corta la palabra para poder sobrevivir. Y ya es cuando tú ves que hay personas que no tienen un comportamiento o no tienen malos hábitos con el tema de la finanza, pero aún así el dinero no le está dando. Y tienen que caer en lo que tú dices. Si la esposa no trabaja, esa persona, ese hombre que es el proveedor del hogar, tiene que fácilmente trabajar dos turnos y aún así va a vivir explotado y cansado, Ramón. Claro, no tiene tiempo para nada. Ahora, Jorge, si vemos cómo está estructurada la canasta familiar, hay básicamente 6 renglones que serían los principales renglones de la canasta familiar. Ahí está la alimentación, ahí está la salud, el transporte, ahí podemos definir también la educación y los bienes y servicios como el agua, la luz, etc. Eso, en términos porcentuales de la canasta familiar, representa aproximadamente el 70% se lo lleva esas partidas. O la vestimenta también. Pero la vestimenta ya es algo hay que salir a la calle. Sí, pero es menos,
es parte de la canasta familiar y eso está entre otros. Yo digamos, podría definirlo como otros. El tema del ocio, el tema de la vestimenta, que representan ese conglomerado como el 30% de lo que es la canasta familiar. En muchos de los casos, como el empleado dominicano, la familia dominicana no tiene acceso a cubrir el costo completo de la canasta familiar, no en la categoría que mencionabas hace un rato, en la categoría dentro de la primera categoría de los 5 grupos que mencionamos. Esa clase social a la que mencionas no tiene, Ramón, cómo cubrir eso y con el 30% sobrevive. Otras a lo mejor pueden llegar al 100%, pero tienen que restringirse de algunas condiciones o algunos beneficios de ese promedio de la canasta a la que ellos pertenecen. Mira, qué interesante. Que tú le vas quitando como que a cada uno la calidad de vida. Qué interesante que tú menciones eso, porque aquellos que están, aquellas familias que están en el quintil 1, no tienen margen de nada. Están consumiendo, no tienen calidad de vida. Están sobreviviendo. Entonces, los que están un poquito por encima de ellos a nivel salarial. Sí pueden bajar. Pero están al nivel de vida de la Pero clase tienen 1. margen, porque pueden, por ejemplo, cambiar productos de marca por productos ya genéricos, ¿verdad? El que está en el quintil 1 no tiene esa posibilidad y tiene como tú dices, está sobreviviendo. ¿Tú sabes lo que me preocupa ahí cuando te hago ese ejercicio? Y es que las personas no tienen el hábito de vivir o de tener una calidad de vida conforme sus ingresos. Las personas tienen el hábito actualmente de vivir, o una gran población, de vivir con su futuro endeudado. Y ahí es donde viene y tú tienes como resultado el tema de que las personas están empeñando el futuro, 10 años, 15 años, y muchas veces hay personas, Ramón, que tienen todo el salario. Hay gente que ya debe lo que va a cobrar en diciembre. Por supuesto, ya lo tienen comprometido. Entonces, ahí hay personas que para sobrevivir tienen que hacer eso. O sea, hay que tener demasiada disciplina para tú poder sobrevivir. Ponte a pensar en algo, Jorge. Con esos números, con esos datos que hemos dado sobre cada uno de los quintiles, ¿tú crees que existe la posibilidad de que en el primer quintil una persona tenga la capacidad de ahorrar? Realmente no, entonces va a vivir en eso. Básicamente, él se vaya apalancando con lo que le presten para ver cuando entre un dinero. Y es muy difícil, nosotros que hablamos del ahorro, y sabemos que es difícil, aquellas familias que están en el primer quintil y en el segundo quintil. Ahora, veámoslo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del empleador. Hablar, como se está hablando actualmente, de un aumento salarial del salario mínimo, estamos hablando de que existen aproximadamente, Jorge, 17 salarios mínimos. Tú estás claro en eso. Pero si lo agrupamos en términos de tamaño de empresa, en grandes, medianas y pequeñas, estamos diciendo que el salario mínimo en cada uno de esos renglones varía según las condiciones de la empresa. Entonces, ¿qué le cuesta al empleador cada vez que se va a aumentar? Tú sabes que cada vez que se aumenta... El patrimonio baja de entrada. No, y sí, por supuesto, pero cada vez que tú aumentas, también te aumenta el pasivo en términos de la seguridad social. Todo. Tú sabes que el empleado de su salario tiene que pagar aproximadamente un 5.91 para cubrir AFP y lo que es... ¿Y el empleador? Seguridad social. El empleador tiene que buscar 14.1 del salario del empleado. Entonces... No es solamente un aumento de salario porque sí, estamos hablando de que es un aumento de salario y eso conlleva cargas impositivas que afectan directamente el flujo de caja o el flujo de lo que tú quieras de los empleadores. Yo creo que mirándolo así como de una forma a modo macro, estar en los dos extremos es complicado. Ser empleado con esa situación económica que estamos hablando, señores, si yo quisiera poder decirlo, pero... Yo no me imagino ya hoy en día cómo sobrevive una familia con ese nivel de... Son magos, mi hermano. Óyeme, yo no me lo imagino. Y posiblemente yo en algún momento supe qué tanta magia había que hacer. No, tú no lo supiste, porque eso fue tu papá. Tus padres yo creo que nosotros pasamos por eso. No. Pero también mirando desde el punto de vista de los empleadores, de aquellas personas que tienen una pequeña empresa y quieren seguir creciendo, quieren seguir sobreviviendo a esta situación, hay que buscarle un término medio, Ramón, donde se pueda lograr... cubrir un poco las necesidades de los empleados, pero también que el empleador no se vea tan sacrificado.
Porque si el empleador se va a la quiebra, entonces no hay trabajo. Y no hay progreso en nuestro país. Llegamos al final de nuestro programa por esta tarde, Jorge. Las pasiones desbordan y a veces cuando uno se mete de más casi no sangra por la herida, pero bueno, nos volveremos a encontrar nuevamente la próxima semana, en 3 a la semana, y nuestro segmento Organizando las Finanzas a través de la Tecnología. Se despiden de ustedes Jorge Martínez y Ramón Emilio Gómez. Hasta la próxima.